Tengan todos y todas muy buenos días. Nos encontramos en la última semana de la fase número 2, en la unidad número 5 de transformaciones químicas de la materia, y el contenido de esta semana es reacción química. Les recuerdo que tiene que analizar y leer detenidamente la guía para que pueda responder a las tareas de esta semana. Tenemos lo que es una breve introducción y acerca de lo que es una reacción química. La materia sufre cambios constantemente que podemos observar a diario en nuestro entorno. Por ejemplo, el agua que se congela, la madera que se quema, la sal que se cocina, o mejor dicho, la sal de cocina que se disuelve en agua, etc. Los cambios que ocurren en la materia son alteraciones observables por medio de modificaciones en sus propiedades químicas o físicas. Estas pueden clasificarse en cambios físicos y cambios químicos. Los cambios físicos son aquellos que no modifican la estructura química esencial de la materia, sino que solo su apariencia física. Por ejemplo, la evaporación del agua, la condensación de la misma también puede ser. Este es un cambio físico debido a que el agua cambia en la evaporación del estado líquido a gaseoso, pero continúa siendo agua. También tenemos cambios químicos, que son reacciones químicas. Son aquellas que modifican la estructura química de la materia y transforman una sustancia en otra químicamente diferente. Por ejemplo, al quemar un trozo de leña, observamos que queda un residuo negro que es el carbón y las cenizas, que se desprenden lo que son gases. Todos los cambios químicos implican la ocurrencia de una reacción química. Una reacción química es un proceso mediante el cual una o varias sustancias iniciales se llaman reactivos y se transforman en otras finales denominadas productos. Y ahí podemos observar en la figura número 1 cómo los reactivos generan lo que son rupturas de enlaces en los átomos. Tenemos cómo se realiza una transformación y da como resultado lo que son los productos o la formación de nuevos enlaces. Y también se menciona que a los cambios tienen lo que son evidencias de reacción a los cambios químicos. Por ejemplo, se forma un precipitado que es un sólido insoluble. Por ejemplo, lo que se observa acá, que ha precipitado, que ha sido creado a partir de reactivos en disolución. Se desprenden gases, ocurre un cambio de color, se desprende o absorbe energía térmica, es decir, calor, ¿verdad? Se percibe un olor característico. Tenemos lo que son ecuaciones químicas, las cuales son indicaciones o nos indica de forma simbólica los cambios que tienen lugar en una reacción química, relacionando las fórmulas de las sustancias que intervienen en el proceso. Para escribir e interpretar una ecuación química se deben seguir ciertas normas. Se escriben las fórmulas de reactivos a la izquierda y la de los productos a la derecha, y se separan mediante una flecha que señala el sentido en que avanza la reacción. La flecha indica si una reacción es irreversible o reversible. Por ejemplo, como les decía, en la parte izquierda se encuentran los reactivos y en la parte derecha los productos. Cuando la flecha que me está indicando el sentido que toma la reacción es de esta manera, que va de izquierda a derecha, es una mezcla, es una reacción, mejor dicho, una reacción química irreversible. Y cuando una reacción química es reversible, la flecha también regresa hacia su punto de origen, es decir, hacia los reactivos, que va de derecha a izquierda. Vamos a observar que la flecha tiene doble flecha en los dos sentidos.
Dice, si hay varios reactivos o productos, se separan con el signo más entre ellos. Ya los vamos a ver más adelante. Y también se debe de indicar el estado de agregación de las sustancias poniendo a continuación de cada fórmula la letra inicial del estado entre paréntesis con un subíndice, por ejemplo, si están en sólidos, en líquidos o en gas. Y vemos también la siguiente simbología. La letra griega delta nos está indicando si esta se encuentra sobre la flecha, es decir, que ver un ejemplo acá. Aquí no lo tiene, pero si esta es la flecha y encontramos la letra delta, arriba nos está indicando que requiere energía térmica para llevarse a cabo, por lo general es calor. La flecha hacia arriba, si tenemos esto, me está diciendo que el producto está desprendiendo gas. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Si la flecha termina hacia abajo, me está diciendo, aquí no hay, pero digamos que este lo tuviera. Si este tuviera la flecha hacia abajo, no me gusta cómo me quedó. Me está indicando, no la puedo hacer, me está indicando que el producto forma lo que es un precipitado sólido soluble. Dice, en ocasiones se coloca encima de la flecha la reacción de la fórmula de una sustancia que actúa como catalizador, es decir, que se necesita para que se lleve a cabo la reacción a una rapidez apropiada, es decir, que acelera lo que son las reacciones químicas. Por ejemplo, la siguiente ecuación indica que el reactivo carbonato de calcio se encuentra en estado sólido y requiere energía térmica, es decir, calor, para que se lleve a cabo la reacción y se formen los productos óxido de calcio en estado sólido y dióxido de carbono en el cual se desprende como gas, es decir, este va a estar en estado sólido y este en estado gaseoso. Ahí tenemos lo que es el reactivo, aquí tenemos la flecha que nos está indicando hacia dónde se dirige la reacción y aquí tenemos lo que sería el catalizador que requiere de calor, ¿verdad? Para acelerar lo que es la reacción y ahí vemos los dos productos que vamos a obtener. Tenemos tipos de reacciones químicas. Existe una gran variedad de reacciones químicas. Algunas se dan en la naturaleza y otras se llevan a cabo en el laboratorio o en la industria. Las reacciones químicas se pueden clasificar atendiendo diversos criterios. Uno de estos que es importante considerar es el calor, ya que la mayoría de reacciones se absorbe o se libera energía en forma de calor. Cuando se absorbe calor del entorno, la reacción se denomina endotérmica, endo porque va hacia adentro, es decir, que se absorbe, y lo opuesto, cuando libera energía en forma de calor, la reacción se llama exotérmica, exo hacia afuera, y a veces nosotros observamos y lo podemos sentir con nuestras manos cuando una reacción química tiende a calentarse. Entonces es porque ha liberado calor, o mejor dicho, ha liberado energía en forma de calor. Otra manera también de cómo estas se clasifican depende de los procesos y el producto formado. Por ejemplo, las reacciones de síntesis y composición, y atención por favor, porque a partir de acá a ustedes les van a servir para resolver las tareas. Tenemos que dos o más reactivos sencillos se combinan, es decir, se unen para formar un producto más complejo. Y aquí tenemos dos reactivos, el reactivo A más el reactivo B. Entonces estos se combinan y me forman el producto AB. Estas se llaman reacciones de síntesis y composición. Ustedes tienen que ver bien cómo está esta fórmula para que puedan mencionar en las tareas de qué tipo de reacciones químicas son.
Y ahí tenemos el ejemplo del amoníaco, que es el producto de la combinación de dos sustancias. Tenemos el nitrógeno en forma de gas y tenemos el hidrógeno también en forma de gas. Estos al unirse, es decir, al combinarse, me van a formar lo que es el amoníaco. Si vemos nosotros la combinación de estos, tenemos aquí que el nitrógeno posee dos átomos. Aquí está siendo representado dos átomos de hidrógeno. Miramos el hidrógeno que tiene en total 5 átomos de hidrógeno. Aquí hay 3, aquí hay 2. Entonces veamos, hidrógeno, este 2 está multiplicando tanto al nitrógeno como al hidrógeno. Entonces aquí hay 2 átomos de hidrógeno y aquí hay 3 átomos de hidrógeno. En total nos hacen 5. Veamos cómo se encuentra el producto. 3 más 2, 5. Y, perdón, el reactivo. 3 más 2, 5. Y veamos el producto del hidrógeno. 3 más 2, 5. Está muy bien. Entonces ahí está representada la reacción de síntesis o composición. Tienen que prestar atención a este ejemplo porque así van a responder las tareas de la semana. Tenemos el otro tipo de reacciones químicas que son las de descomposición, donde una sustancia se descompone en otras más sencillas. Por ejemplo, la fórmula, si tenemos AB, entonces va a descomponer en A más B. Y un ejemplo que tenemos es el agua, que se descompone en hidrógeno y oxígeno gaseoso. Veamos, aquí tenemos 2 moléculas de agua en estado líquido. Acuérdense que los índices entre paréntesis nos están mencionando el estado de agregación, si es líquido, sólido o gaseoso. Entonces vamos a descomponer en hidrógeno y en agua y en oxígeno gaseoso. Por ejemplo, tenemos, aquí aparece en el reactivo 4 átomos de hidrógeno. Aquí lo estamos descomponiendo más, ya que se forman en vapor de agua, entonces por eso está la flecha, ¿verdad?, hacia arriba, más el oxígeno en forma de gas. Este 2, que lo voy a hacer acá, lo voy a borrar esto. Este 2 también me está multiplicando al oxígeno, entonces por lo tanto me va a quedar 2 átomos de oxígeno. Y la flecha hacia arriba me está diciendo que se desprende en forma de gas. También tenemos lo que son las reacciones de desplazamiento o sustitución. Un elemento sustituido por otro en un compuesto y vemos la fórmula A. Está solo, más BC. Esta me forma lo que es el producto AC. Hemos combinado A y C más B. Hemos dejado el producto B solo. Veamos, por ejemplo, el zinc desplaza al hidrógeno del ácido clorhídrico y ocupa su lugar. Según la fórmula, aquí tenemos A más B, C. Entonces ha quedado desplazado como A, C más B. Ahí pueden observar cómo quedó desplazado. Entonces ustedes se van a basar en esta fórmula para que puedan realizar lo que son las tareas de la semana. Continuemos. Reacciones de doble desplazamiento. 2 átomos intercambian sus posiciones, formando 2 nuevos compuestos.
tenemos AB más CD. Estos son los reactivos, los productos serían AC más BD. Por ejemplo, en la reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de calcio, el hidrógeno y el calcio intercambian sus posiciones para formar sulfato de calcio y agua. Veamos, tenemos lo que son los productos. Aquí está A, aquí está B, aquí tenemos C y aquí está D. Entonces, estos serían los productos y vamos a ver los reactivos. Sería A, aquí sería C más B, D. Ustedes tienen que irse guiando según la fórmula y ahí van a mencionar qué tipo de reacción química es. Tenemos las reacciones de combustión. Bajo este nombre se incluye un amplio grupo de procesos químicos en los que el oxígeno, en el oxígeno que actúa como comburente reacciona con otra sustancia llamada combustible. Como consecuencia se desprende una gran cantidad de energía en forma de luz y calor. Las reacciones de combustión no se producen de manera espontánea, pues necesitan un aporte de calor o una chispa. Después continúan por sí mismas. Los productos gaseosos característicos de estas reacciones son el dióxido de carbono y el agua, por ejemplo, en la combustión de metano. Según la fórmula A, B, C. AB me conforma lo que es el metano y C lo que es el oxígeno. Esos serían los reactivos y los productos serían de la siguiente manera. Lo que es dióxido de carbono en estado gaseoso, que me va a formar la fórmula A, C, más lo que es agua en forma de vapor, que sería igual B más C. Esa sería la fórmula de una reacción química de combustión. Bueno, tenemos el apartado B, ponte a prueba, que recuerden, no tiene ponderación, pero sus respuestas se encuentran en la parte final de la guía y a partir de literal C, tarea de la semana, donde usted me va a responder en su cuaderno de ciencia y aparece literal A, identifico los tipos de cambio. Vale, 3 puntos, dice anota si los siguientes procesos se trata de un cambio físico o un cambio químico. Recuerden que yo les había dicho hasta un inicio que tenían que leer y analizar detenidamente la guía. También ustedes pueden investigar si este cambio es físico o químico y usted va escribiendo la explosión de la pólvora, la digestión de los alimentos, el azúcar se disuelve en agua, la fermentación de la fruta y el agua se congela y forma hielo. Entonces usted va a colocar a la par si es, por ejemplo, si es físico o químico, usted va a agregar eso. Literal B. Identifico los tipos de reacciones químicas, vale 3 puntos. Anota el tipo de reacción química a la que pertenece cada ecuación química. Entonces aquí, para que se vaya guiando, usted va a ir escribiendo lo que es la fórmula. Se recuerda que yo iba poniendo arriba de la fórmula A, B más. Entonces usted es lo que va a desarrollar para escribir el nombre. Si es una fórmula de reacción de doble desplazamiento, si es de combustión, si es de síntesis o composición, si es una de descomposición, si es una reacción de desplazamiento o sustitución. Acuérdense que todos los que están acá a la izquierda son los reactivos y los que están acá a la derecha son los productos. Entonces es lo que usted va a agregar los nombres y literal C. Usted va a realizar un experimento con el cual usted tiene que mostrar la evidencia fotográfica de que realizó el diseño. Vale
4 puntos, desinflemos una vejiga sin soplarla. Aparecen los materiales que usted va a utilizar, el procedimiento de cómo va a realizarlo, y les invito que el día de mañana ustedes puedan sintonizar lo que es la teleclase. Ahí también explican sobre el proceso de diseño de los experimentos, pero recuerde que usted lo tiene que elaborar y tomar fotografías. Recuerden acatar las medidas de recomendación de bioseguridad, practicarlas en el centro escolar cuando van por la calle hacia sus casas o viceversa, y hacerle caso a sus papitos. Hasta la próxima. Bendiciones.